Entre los sacerdotes que yo escuché cuando recién llegué, uno de ellos se llamaba Flaviano Amatuli Valente. Y hoy tengo en manos un folleto que él escribe en el 2008 que se llama Cambiar o Morir. Hablaba de la iglesia. Tenía de frente a nuestra Santa Iglesia y habló en este folleto de lo que él miraba. Eso quiero que usted me acompañe a meditar. Tiene una palabra aquí como de advertencia al lector. Dice, si compartes conmigo esta visión de la realidad que estamos viviendo, sigue adelante en la lectura de este folleto. De otra manera te aconsejo que lo cierres de una vez y sigas con el programa televisivo de tu preferencia. Es que para muchos es duro este lenguaje del padre Amatuli, es duro porque la verdad a muchos no les gusta. Ese es el problema. Recordemos al mismo Cristo. Si a mí no me creyeron, pues a ustedes menos. Sin embargo, ante esta recomendación que hace, a mí me gustó y lo tengo que leer, lo quiero leer y compartir con ustedes. Ojalá también a ustedes les guste lo que tiene como contenido. Antes a esto, unamos nuestras mentes y nuestros corazones como siempre, invoquemos al Espíritu Santo, que venga, nos asista y haga posible que esta palabra sea derramada en tierra abonosa. Repitan conmigo, por favor. Ven Espíritu Santo, te invoco con todo mi amor, de tal modo que no sea yo quien hable, sino seas tú, Señor. Amén. Vamos a iniciar rápidamente, mis hermanos. Escuche con atención. Voy a leer solamente, casi no voy a estar mirando la cámara para no desconcentrarme. ¿Dónde estamos? ¿A dónde vamos? ¿Por cuáles caminos queremos llegar? Son las preguntas que tenemos que plantearnos si queremos parar la actual sangría que estamos sufriendo como iglesia y salir del bache en que nos encontramos. Claro, antes que nada tenemos que estar dispuestos a poner todas las cartas sobre la mesa, renunciando a todo tipo de privilegios y aceptando compartir la misión con todo el pueblo de Dios. Conscientes de que estamos viviendo momentos excepcionales de nuestra historia y por lo tanto necesitamos espíritu de audacia y creatividad apostólica para hacer frente a los retos que se nos presentan, o nos seguiremos hundiendo. ¿Hasta dónde? Hasta que diga Dios, contestará alguien. No hasta que diga Dios, contesto yo, decía Flavia, sino hasta donde consientan nuestra flojera y pereza mental. Pues bien, si compartes, aquí está lo que le leí, que hace la recomendación. Si no le gusta esto, ciérrelo, dice. Así es que a mí me gusta, lo voy a continuar. Hablando de la realidad eclesial, él decía, normalmente cuando en alguna parroquia, diócesis o país se quiere hacer un plan pastoral, se empieza con un análisis de la realidad. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de abocarse a realizar antes que nada un análisis de la realidad eclesial, pronto se brinca al análisis de la realidad social, política y económica, para ver cómo cambiarla, sin tener en cuenta la situación concreta en que se encuentra la iglesia en aquel determinado lugar, como si nosotros fuéramos políticos, economistas o trabajadores sociales. Me pregunto, ¿por qué actuamos de esta manera? ¿Por creernos la mamá de los pollitos? ¿Por no querer escandalizar a los débiles en la fe? Pobrecitos.
que no se den cuenta del abismo en que hemos caído, como si viviéramos en un mundo de puros ciegos, en que nadie se diera cuenta de la triste realidad en que se encuentra actualmente el catolicismo en general. Sea cual sea la razón, un hecho es claro, que es muy difícil que alguien se atreva a examinar y mucho menos a sacar a la luz pública la situación de la iglesia, así como es, sin utilizar lentes colorados. Existe un temor generalizado a ser objetos de repudio, censura o represalias de parte de la misma comunidad o las autoridades. Espíritu farisaico y autoritario. Ni modo, es el espíritu farisaico y autoritario que no deja de reinar en nuestros ambientes. Aún el aire nuevo de la sinceridad, la libertad de expresión y el diálogo abierto no ha entrado a formar parte de nuestro estilo de vida. En este aspecto hay que reconocerlo. Estamos muy atrasados y la sociedad nos lleva a la delantera. El pueblo manda, va adelante. Por lo tanto, es urgente poner la mano en el arado y empezar a crear también en nuestros ambientes una nueva mentalidad y una nueva manera de llevar las cosas más acordes al Evangelio y los tiempos en que vivimos, caracterizados por la apertura, la transparencia y la concertación. O corremos el riesgo de quedarnos rezagados fuera de la jugada. Si queremos avanzar, antes que nada, tenemos que ser sinceros y honestos con nosotros mismos, dispuestos a realizar un diagnóstico serio de nuestra realidad como iglesia. Solamente después de haber hecho esto y haber aplicado las medidas necesarias para cambiarla, será posible pensar de manera realista en lanzarnos a la acción, empezando por lo más directamente que nos concierne. Es la misión. Es lo que nos dice el mismo sentido común. Basta recordar algunos refranes. Médico, cúrate a ti mismo. Zapatero a tus zapatos. Candil de la calle y oscuridad de tu casa, etc. El mismo evangelio va en esta línea. ¿Por qué te fijas en la pelusa que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en el tuyo? Mateo 7:3. ¿Queremos que nuestra palabra tenga peso en los asuntos de la sociedad? Es necesario que primero pongamos en orden nuestra casa o nuestra palabra no tendrá credibilidad. No tendrá la credibilidad que quisiéramos por no estar acompañada por la fuerza del testimonio. ¿Cómo podemos decir al de afuera? Nos permiten poner orden en su casa cuando no hay orden en la nuestra. En realidad, ¿qué nos está pasando como iglesia? Que adolecemos de los mismos males presentes en la sociedad y tal vez algo más. ¿Acaso dentro de la iglesia no existe una ignorancia religiosa generalizada? Es suficiente ver qué pasa cuando alguien de otra religión cuestiona a un católico, que éste no sabe qué hacer, se pone nervioso, se enoja o empieza a dudar acerca de su fe. Claro, somos la iglesia de Jesucristo. Contamos con la plenitud de la verdad y los medios de salvación, pero la mayoría de los católicos desconoce todo esto y vive acomplejada ante la seguridad que manifiestan los miembros de otros grupos religiosos. Somos los hijos de la luz, pero la mayoría de nuestros hermanos católicos no lo saben.
y viven en un mundo de total confusión, aferrados a todo tipo de supersticiones que les sirven de muletas para enfrentar los problemas que se les presentan en la vida. Somos los hijos del gran rey sin saberlo y vivimos como limosneros. En el aspecto religioso, el catolicismo normalmente vive en el más grande abandono. Nadie se preocupa si conoce o no los contenidos fundamentales de su fe. Paga, se le da el servicio y ya. A nadie le interesa seriamente si se encuentra en el camino correcto o no. Si va hacia la salvación o a la perdición, es su problema. A la comunidad cristiana como tal no le interesa, mucho menos a los pastores. Son los alejados y punto. Aunque se trate del 95% del pueblo católico, aunque sean los que más aporten económicamente para sostener con la petición de los sacramentos y sacramentales los gastos de la iglesia, pagan y ya. Les sirva o no un determinado servicio, a nadie le interesa. Son los burros de la comunidad para la carga y nada más. A veces me pregunto, ¿qué pasará el día en que esa masa católica desatendida espiritualmente se alejara definitivamente de la iglesia, fagocitada por un montón de grupos proselitistas y ya no aportara económicamente? Es fácil decir, yo con un grupo de católicos bien formados y comprometidos me conformo, a mí no me interesa la masa. ¿En qué sentido no te interesa la masa? En el sentido de que no estás dispuesto a evangelizarla. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría con tus finanzas si esas masas católicas ignorantes, despreciadas y abandonadas ya no te pidieran los sacramentos que representan la casi totalidad de tus ingresos? Aparte de eso, hay tantas comunidades católicas casi completamente apartadas, marginadas y olvidadas. Si alguien necesita algún servicio, que acuda a la cabecera parroquial. A nadie le interesa su situación. Son los pobres entre los pobres, los miserables de la fe, los que no valen nada. Si alguien se interesa por ellos, que vayan a buscarlos. Se los regalamos. Y pensar que en muchos documentos eclesiales se habla muy bonito a favor de los pobres. ¿De qué pobres estás hablando? Ciertamente no se refiere a los pobres en la fe. Pura demagogia. Se habla muy bonito a favor de los pobres y se prefieren los ricos. Y privilegiados, los que cuentan con mayores recursos económicos, preparación profesional o poder político, en la práctica son los que más valen, los que más pueden aportar y por lo tanto son los que gozan de mayores atenciones al interior de la comunidad cristiana, se trate de católicos practicantes o no. La misma manera de que están redactados los documentos eclesiales es una prueba fehaciente de todo esto. ¿Acaso los pobres de carne y hueso los pueden conseguir y entender? ¿Qué más autoritarismo en la iglesia? La misma estructura lleva a eso, una estructura piramidal, propia de los siglos pasados, cuando había una neta distinción entre los nobles y los plebeyos, los de arriba y los de abajo, desde papa, obispos, presbíteros, diáconos, catequistas, etc. Cada uno con su ámbito propio de poder. Hay de aquel que intente poner algún obstáculo a su ejercicio discrecional de la autoridad. Le va a ir como en feria. Nadie le podrá salvar en realidad. En la iglesia no hay nada de derechos humanos.
ombudsman, amparo o cosas por el estilo. Hay de aquel que cae en desgracia de la autoridad, está perdido para siempre. De ahí la actitud sumisa de parte de los filigreses, la falta de iniciativa, creatividad para no meterse en problemas sin necesidad. Mejor callar que opinar o sugerir soluciones. Mejor confiar en el privilegio que en el derecho de la magnanimidad del príncipe que en la propia capacidad. De hecho, en la iglesia habla más de obediencia que de búsqueda de concertación, la unidad que de diversidad, de monopolio, que de libre competencia. Basta ver el asunto de la catequesis, texto único sin importar las diferencias existentes entre los distintos destinatarios que viven en ambientes muy diferentes o cuentan con diferentes tipos de compromiso cristiano. Católicos de la masa y católicos integrados a los grupos apostólicos. Yo mando y ya. Lo que vale es la ley, no la persona. Sin pensar en el privilegio del que gozan algunos elegidos para redactar los textos, privilegio que les acarrea honores y beneficio de orden económica. Hermanos, esto es inmenso. Vamos a parar ahí. Ojalá a usted también le guste. Medítelo y eche una mirada. A ver si miramos lo que Amatuli miró. Una bendición hasta el cielo y agradecerles a ustedes. Justo y necesario. Volvemos con más videos.